Buen día para todos. Seguimos el capítulo 10 del Parashat Baalotejá. Baalotejá dice: El Eterno habló a Moshe para decir: Haz para ti dos trompetas de plata, batías las harás y te servirán para la convocación de la asamblea y para el viaje de los campamentos. Dice Rashi: Haz para ti. Esto implica que ellos hagan sonar las trompetas delante de ti como delante de un rey. Como se declara, él se convierte en rey de Yeshurun. ¿Bien? El versículo completo dice: Él se convierte en rey de Yeshurun cuando se reúnan los líderes del pueblo junto con las tribus de Israel. Según esta interpretación del Midrash, este versículo no se refiere a Dios, sino a Moshe, quien en cierto sentido era como rey de Israel. Seguimos. Haz para ti. Esto implica que tú las hagas y solo tú las utilices, pero nadie más. ¿Bien? Rashi apunta que estas trompetas eran tan exclusivas de Moshe que fueron ocultadas antes de que él muriera. Eso también se sabe. Para la convocación de la asamblea, es decir, cuando desees hablar con el Sanedrín y con el resto del pueblo y los convoques a reunirse ante ti, los deberás convocar por medio de las trompetas. Y el Sanedrín se sabe que era el órgano jurídico supremo de Israel. ¿Quién? De todas maneras, ¿por qué precisamente tendrían que ser las trompetas de plata? ¿Por qué no de oro, por ejemplo? Entonces se sabe que con respecto a oro, plata y bronce, tiene que ver con la sefirot. Hace el oro, que por lo normal el ojo es el oro es también rojizo, también hay un oro que es rojizo, un oro que es un poco más eh, em, eh, amarillo, cosas así. Hace eh, el oro representa la Geburá, el rigor. La trompeta, la trompeta no, la plata viene representando el Geset, ¿sí? Viene representando el Geset, o sea, la bondad. Y el Nehoshet, que viene siendo el bronce, viene siendo el Tiferet, la misericordia. Esas son las tres. Por eso aquí precisamente le dice a Moshe que las haga de plata, precisamente, y no hacerlas de oro. Entonces seguimos aquí. Y te servirán para la convocación de la asamblea y para el viaje de los campamentos. Dice Rashi: a la hora de la partida de los campamentos de Israel para emprender los viajes, harán sonar las trompetas como señal de partida. Por consiguiente, debe decir que por mandato de tres agentes viajaban los israelitas. Por mandato del Santo Bendito es, como dijimos anteriormente, que por el mandato del Eterno se paraban y por mandato del Eterno este, viajaban, ¿sí? Como dice aquí, y por mandato de Moshe y por mandato de las trompetas. Por mandato de Moshe quería decir que eran las palabras que pregonaba cuando el campamento se disponía a partir. Y con las trompetas, es decir, siguiendo la señal de las trompetas. Seguimos. Cuando las hagas sonar, se reunirá ante ti toda la asamblea y a la entrada de la tienda de la cita. Y si hacen sonar una sola, se reunirá ante ti los líderes, las cabezas de los millares de Israel. Ahorita va a decir precisamente cómo sabían a quién Moshe estaba llamando. Dice batida, dice Rashi: de un pedazo macizo de plata deberá ser hecha por medio del golpe del martillo. Cuando las haga sonar, es decir, las dos trompetas. Eso será la señal de la convocación de la asamblea, como se declara aquí mismo, y se reunirá ante ti toda la asamblea a la entrada de la tienda de la cita. Y si hace sonar una sola, esa será la señal para la convocación de los líderes, como se declara aquí, se reunirán ante ti los líderes, y también acerca de ellos, el lugar de su reunión será a la entrada de la tienda de la cita. Eso se aprende de una que será Shabbat. Que será Shabbat, ¿qué quiere decir? Es un método de interpretación de la Torah, mediante el cual alguna cualidad o aspecto enunciado en un contexto es aplicado a otro contexto a partir de una analogía de términos de ambos contextos. Por ejemplo, se toma una palabra de aquí y otra palabra de allá, y esas dos palabras se hace una que se lleva para aprender de un lado a otro lado. ¿Ok? No quiere decir de que
Entonces cualquier persona puede venir y decir, hacer una que será Shabbat. No, no. Eso tiene que ver con que la persona la haya recibido de su maestro. De su maestro, y el maestro de su maestro y el otro maestro, hasta que la recibieron de Moshe Rabbeinu. Sí, seguimos. Cuando toquen un sonido corto, emprenderán el viaje a los campamentos que acampan al este. Cuando toque un sonido de un segundo sonido corto, emprenderá el viaje a los campamentos que acampen al sur. Sonidos cortos harán sonar para su viaje y al reunirse la congregación tocarán un sonido prolongado, pero no tocarán un sonido corto. Y los hijos de Aarón, los Kohanim, harán sonar las trompetas y serán para ustedes un estatuto perpetuo para sus generaciones. Cuando toque un sonido corto, dice Rashi, la señal de partida para los campamentos era un sonido prolongado, seguido de un sonido corto y de nuevo un sonido prolongado, así interpretado en el Midrash Sifri, a partir de los pasajes que a primera vista son redundantes. Sobre los sonidos ya hablamos en el audio anterior, cómo era la tequía, la truá, que también se hace, dijimos, en Rosh Hashanah. Así que seguimos. Al reunirse la congregación, dice Rashi, puesto que anteriormente la Torá había anunciado respecto a la trompeta, y te servirán para la convocación de la asamblea y para el viaje a los campamentos, de la justaposición de estos dos propósitos, se puede inferir lo siguiente: así como para la convocación de la asamblea se tocaba un sonido prolongado por medio de dos Kohanim, y con las dos trompetas, como se declara cuando la hagan sonar. Así también en el caso del viaje de los campamentos se tocaban las dos trompetas. Siendo así, se podría haber pensado que así como en el caso del viaje de los campamentos se tocaba un sonido prolongado, seguido de un sonido corto y finalmente un sonido prolongado, así también respecto a la convocación de la asamblea había que tocar un sonido prolongado, seguido de un sonido corto y de nuevo sonido prolongado. Pero de ello resultaría que no habría ninguna diferencia entre los toques de trompeta de la convocación de la asamblea y los del viaje de los campamentos. Para indicar que no es así, este versículo declara: y al reunirse la congregación tocarán un sonido prolongado, pero no un sonido corto. Esto fue enunciado con el propósito de declarar que no hay que hacer la inferencia anterior y que por medio consiguiente no se toca un sonido corto para la convocación de la asamblea, y lo mismo se aplica a la convocación de los líderes de la congregación. Así pues, tenemos una señal diferente para cada uno de los tres eventos. La convocación de la asamblea deberá ser hecha con dos trompetas y la de los líderes con una trompeta, pero tanto en esta como en aquella se toca un sonido corto por su parte. Un sonido corto por su parte. El viaje de los campamentos se hace con dos trompetas mediante un sonido corto y un sonido prolongado antes y después del sonido corto. Seguimos. Y cuando ustedes entren en guerra en su tierra contra un opresor que los oprima, tocarán sonidos cortos con las trompetas y serán recordados delante del Eterno Dios de ustedes y serán librados de sus enemigos. Y los hijos de Aarón harán sonar las trompetas cuando tengan lugar de estas convocaciones y estos viajes, dice aquí Rashi. Y en el día de su alegría y en sus festividades designadas, así como en sus novilunios, harán sonar las trompetas sobre sus ofrendas de ascensión y sobre las inmolaciones de las ofrendas de paz, y será una remembranza para ustedes delante del Eterno. Yo soy el Eterno, Dios de ustedes. Sobre su ofrenda de ascenso, dice Rashi, este versículo habla de una ofrenda de ascensión comunitaria. o sea, una ola que se dividen en comunitarias y personales. Yo soy el Eterno de Dios de ustedes. De aquí hemos aprendido que en los rezos de Rosh Hashanah se recita Malhuyot, Zichronot y Shofarot. Ya que en este versículo se enuncian las siguientes expresiones: harán sonar, esto alude a los Shofarot, o sea, a los cuernos, a los cornos. Como remembranza, esto alude a los Zichronot, que es remembranza, Zichronot. Y yo soy el Dios el Eterno, eso alude al Malhuyot, o sea, al reinado. ¿Sí? Este versículo no habla específicamente de Rosh Hashanah, sino también de otras festividades y situaciones. El Midrash considera que estas tres frases constituyen alusiones a Rosh Hashanah. Ahora viene el resto de la mirada de Musaf, el orden en el que aparecen estos versículos es reinado, después remembranza y después los shofarot, ¿sí? Los cuernos.
A pesar de que, como Rashi lo cita en este versículo, el orden de la frase es diferente. Primero la frase harán sonar, luego la remembranza y luego yo soy Dios eterno. No es lo mismo en la misma. Ahí mismo el Midrash explica así este cambio de orden. ¿Por qué razón los sabios consideraron? Que hay que decir las soberanías primero y después la remembranza y luego los toques de shofar, porque primero debes declarar que Él es el Rey sobre ti y después solicitar misericordia de Él para que seas recordado ante Él y por medio de qué haces esto, por medio del shofar, que anuncia la libertad. Seguimos, y sucedió que en el segundo año, en el segundo mes, en el vigésimo del mes, la nube fue levantada de encima del tabernáculo del testimonio. Dice Rashi, por lo tanto, forzosamente debe decir que los israelitas permanecieron 12 meses menos 10 días en Joref, donde recibieron la Torá. Puesto que en el novilunio de Sivan acamparon allí, únicamente partieron de allí hasta el 20 de Iyar del año siguiente. Seguimos, los hijos de Israel emprendieron el viaje según sus trayectos desde el desierto del Sinaí, y la nube se asentó en el desierto de Parán. Según su trayecto, dice Rashi, es decir, según el orden explicitado a continuación acerca del viaje de los estandartes, el cual regulaba quién iba primero y quién después, según las tribus. En el desierto de Parán, el lugar llamado Kibrot Taabá se localizaba en el desierto de Parán, y allí fue donde acamparon después de este viaje. Seguimos. La primera vez emprendieron el viaje por mandato del Eterno a través de Moshe. El estandarte del campamento de los hijos de Yehudá viajaba primero según sus legiones, y sobre su legión estaba Nachshon ben Aminadab, y sobre la legión de la tribu de los hijos de Isahar estaba Netanel, hijo de Tzuar, y sobre la legión de los hijos de Zebulún estaba Eliab, hijo de Helón. El tabernáculo era desmontado, y entonces emprendía el viaje los hijos de Gershón y los hijos de Merari, los portadores del tabernáculo. Dice Rashi, el tabernáculo era desmontado. Una vez que el campamento de Yehudá emprendía el viaje, Aarón y sus hijos entraban al tabernáculo y desmontaban el velo con el cual recubrían el arca del testimonio, como se declara: cuando el campamento emprenda el viaje, Aarón y sus hijos vendrán. Luego los hijos de Gershón y los hijos de Merari desmontaban el tabernáculo y cargaban todas las partes en las carretas y emprendían la marcha. Por su parte, el arca y los demás utensilios sagrados, que era la carga incumbente a los hijos de Kehat, permanecían recubiertos y colocados en las varas hechas en su costado para transportarlos, hasta que emprendían la marcha el campamento de Rubén, y después tras de ello emprendían el viaje los Kehatim. Fe, seguimos. Luego emprendía el viaje el estandarte de los hijos de Rubén según sus legiones, y sobre su legión estaba Elitzur, hijo de Shedeur, y sobre la legión de la tribu de los hijos de Shimón estaba Shelumiel, hijo de Turishadai, y sobre la legión de la tribu de los hijos de Gad estaba Eliasaf, hijo de Deuel. Entonces emprendían el viaje los Kehatim, los portadores de los santos, y erigían el tabernáculo hasta que llegaban. Portadores de los santos, es decir, los portadores de los objetos sagrados, que eran, dijimos, el Shulchan, la menorá, todo eso. O sea, la mesa del pan, el arca, la menorá. Erigían el tabernáculo los hijos de Gershón y los hijos de Merari. Ellos que precedían los hijos de Kehat, con el viaje de 2 estandartes, erigían el tabernáculo. Cuando la nube se posaba en un lugar y la señal para acampar era visible, en el estandarte del campamento de Yehuda, y allí acampaban. Y mientras los hijos de Kehat todavía venían detrás de ellos, junto con los 2 estandartes siguientes, los de Efraín y Dan, los hijos de Gershón y los hijos de Merari erigían el santuario, de tal modo que cuando los hijos de Kehat llegaban al lugar indicado, lo hallaban ya instalado. Entonces metían en el tabernáculo el arca, la mesa, el candelabro y los 2 altares. Y eso es lo que significa este versículo. Y los que debían erigían el tabernáculo hasta, o sea, antes de que llegara los hijos de Kehat. Ya fe.
Seguimos. Luego emprendían el viaje el estandarte del campamento de los hijos de Efraín, según sus legiones, y sobre sus legiones estaba el Elishama, hijo de Amihud, y sobre la legión de la tribu de los hijos de Menashe estaba Gamliel, hijo de Pedazur, y sobre la legión de la tribu de los hijos de Benjamín estaba Abidam, hijo de Gidoní. Luego emprendían el viaje el estandarte del campamento de los hijos de Dan, la retaguardia de todos los campamentos según sus legiones, y sobre sus legiones estaba Ahiezer, hijo de Amishadai, y sobre la legión de la tribu de los hijos de Asher estaba Pagiel, hijo de Ochrán, y sobre la legión de la tribu de los hijos de Naftalí estaba Ahirá, hijo de Enán. Estos son los viajes de los hijos de Israel según sus legiones, y viajaron. Vamos a ver qué dice Rashi, la retaguardia de todos los campamentos. En el Talmud Yerushalmi se halla los siguientes: puesto que la tribu de Dan era la más numerosa en población, viajaba en último lugar, y cuando alguien perdía algún objeto se lo regresaba. Y hay quien afirma que las tribus de Israel marchaban en formación militar como una caja. Y ello se infiere de que está escrito tal como acampen, así viajarán. Y hay quien afirma que marchaban en formación militar como un madero. Y ello se lo refiere a lo que está escrito en la tribu de Dan, era la retaguardia de todos los campamentos. Estos son los viajes, dice Rashi, es decir, esta es la orden que adoptaban para viajar. Y viajaron ese mismo día, emprendieron el viaje. Moshe le dijo a Jobab. Jobab era Yitro, ¿quién? Como se declara a los hijos de Jobab, suegro de Moshe. Pero entonces, ¿por qué el versículo al declarar acerca de las hijas de Yitro, ellas fueron los padres de Reuel? Este hecho enseña que los hijos también suelen llamar papá a su abuelo. Yitro poseía varios nombres como Yitro debido a que agregó Yeter, una sección en la Torá. Jobab quiere decir debido a que amaba la Torá. ¿Quién? Jobab quiere decir que aprecia, que ama la Torá. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí. Moshe dijo a Jobab, hijo de Reuel, el midianí, suegro de Moshe: nosotros viajamos al lugar en que el Eterno habló. Ese yo les entregaré. Ven con nosotros y beneficiaremos, ya que el Eterno ha hablado de bien para Israel. Nosotros viajamos al lugar, dice Rashi, quería decir de inmediato dentro de 3 días, nosotros entraremos a la tierra de Israel. Esto porque todavía no ha pasado lo de los espías. Según esto, ellos ya tenían que entrar rápido. Ya sé, solamente que después de lo que pasó los espías, se le declaró a ellos estar 40 años en el desierto. Moshe dijo esto porque en este primer viaje, desde su partida del monte Sinaí, emprendieron el viaje con el propósito de entrar a la tierra de Israel, solo que tal propósito no se cumplió porque pecaron en el incidente de los que buscan los pretextos. Pero ¿por qué se incluyó justo con ellos? Porque porque todavía no había sido promulgado el decreto divino de que no entraran a Israel, y todavía pensaba que podrían entrar. ¿Quién? Dice Jobab le dijo: no iré sino a mi tierra, y a mi lugar natal iré. Quería decir, ya sea por mis bienes o por mi familia, de regresar, porque él quería regresar para convertir a su familia. Le dice Moshe Rabeno, pero Moshe dijo: por favor, no nos abandones, puesto que has conocido nuestro acampar en el desierto y has sido como ojo para nosotros. Entonces dice, por favor, dice la expresión nada, no implica otra cosa sino solicitud o ruego. Moshe le pidió que no se fuera para que la gente no dijese: Yitro no se convirtió al judaísmo por amar a Dios y a la Torá. Lo hizo porque pensaba que los prosélitos tendrían una parte de un patrimonio en la repartición de la tierra de Israel, pero ahora que vio que no tienen parte de ella, abandonó a los israelitas y siguió su camino, para que no pensaran eso. Si Yitro partía sin unirse al pueblo judío, una vez que hubo conocido la relación especial de Dios con Israel, la redención y los milagros que él había hecho por los judíos, ello hubiera traído como consecuencia una profanación del nombre de Dios. Así dice aquí. Entonces dice aquí, puesto que has conocido nuestro acampar en el desierto, pues es digno de ti de que hagas esto de quedarte, ya que has conocido nuestro acampar en el desierto y has visto los milagros y los actos portentosos que fueron hechos por nosotros.
puesto que has conocido esta expresión equivalente a decir al asher yadat. ¿Quién? Tiene, y dice, razón tiene, ya que yo no lo he dado como esposa de Shelah, puesto que ustedes han pasado ustedes han pasado con su siervo, puesto que han venido, puesto que han visto tu rostro. ¿Ken? Aquí está Rashi explicando que siempre que dice ki al ken todo el tiempo quiere decir puesto que, así como aquí. Y ha sido como para nosotros, dice Rashi, eh, está conjugado en tiempo futuro y el tiempo del pasaje dice lo siguiente, respecto a cualquier cosa que se oculte de nuestros ojos, tú serás quien ilumine nuestros ojos y nos señalarás. Según otra explicación, cuando Moshe le dijo que sería como ojos para los israelitas, quiero decirle que serás tan querido para nosotros como la pupila en nuestros ojos, como se declara respecto a los prosélitos, amarás al prosélito. ¿Qué? Seguimos y sucederá que si vienes con nosotros con ese bien que el Eterno nos beneficia, nosotros te beneficiaremos. Dice Rashi, ¿cuál es ese bien con el que los israelitas le beneficiaron? Nuestros maestros dijeron que cuando los miembros de Israel repartieron la tierra de Israel, la parte más fértil de Jericó era de 500 por 500 codos de superficie, lo cual dejaron sin adjudicársela a nadie. Ellos dijeron, aquel que cuya parcela de territorio sea eventualmente construido el santo templo lo tomará. Y mientras tanto se les cedieron a los descendientes de Itro y Jonadab, hijo de Rehab, como se declara, y los descendientes de Kení, suegro de Moshe, subieron de la ciudad de los dátiles. Hasta aquí llega esta parte aquí donde él habla con Itro. Vamos a decir lo que dice el Abir Yaakov sobre esto, muy interesante, interesantísimo. Él como explica en alusión de que Moshe Rabbeinu viene siendo la Neshama, el alma, y Yitro viene siendo el cuerpo. Y el alma quiere tratar de convencer al cuerpo de que atraerla hacia la Torah o la mitzvot para poder recibir ese beneficio que vamos a recibir de Hashem si la persona cumple la Torah y la mitzvot. Vamos a hablar otra vez. Dice, Moshe le dijo a Jehová, o sea, la Neshama, habló con el cuerpo y le dice, si tú estás conmigo, ¿por qué se llama Jehová? Porque como dice aquí, que se llama Jehová porque amaba la Torah y las mitzvot. Entonces dice, si tú vas con nosotros, ¿sí? Te apegas a nosotros para hacer las mitzvot y las hacer, porque te necesitamos para poder, el alma sin el cuerpo no puede hacer nada, no puede cumplir nada. Pero si tú te vas con nosotros, tú pasarás a ser hijo de Reuel. Reuel se puede decir también Reael, que pasa a ser como el prójimo o la persona sí, del creador. O sea, el creador te ama por eso, ¿sí? Y después le dice el midianí que hace juicio con él mismo, el midianí, un midian, de la palabra midin, que hace juicio, que el cuerpo hace juicio si la sola hace allá y eso. Suegro de Moshe, pero si va con nosotros vas a pasar a ser el hatán de Moshe, o sea, vas a pasar a ser el novio del cuerpo, del alma. Entonces le dice, nosotros viajamos al lugar al que el Eterno habló. ¿Cuál es el lugar? El mundo venidero. Ese yo les entregaré, como dijo el Eterno. Ven con nosotros, le dice Moshe Rabbeinu que en este caso es el alma, al cuerpo, y te beneficiaremos, ya que el Eterno ha hablado de bien para Israel. ¿Y cómo se beneficia el cuerpo? Obviamente le dice, tú también, si vas con nosotros, te vas a beneficiar cuando nos levantemos en la resurrección de los muertos. El cuerpo va a recibir su forma ideal, como debe ser, como el primer hombre antes del pecado, va a irradiar luz y todo lo demás, según lo que él cumplió y hizo.
Entonces Jobab, que es el cuerpo, le dice, no iré, sino a la tierra y a mi lugar natal iré. O sea, al principio el cuerpo no quiere ir. ¿Por qué? Porque el cuerpo está pegado mucho a todas las mundades, a todo a este mundo y todo eso. Él no quiere ir. Por eso él dice, no, no, no quiero ir. Quiero irme a la tierra, a mi lugar natal iré, a ese lugar donde yo provengo, que es este mundo. Pero el alma le dice, por favor, no nos abandones, puesto que has conocido nuestra campaña en el desierto. Tú no nos abandones, porque si tú nos abandonas no podemos hacer nada. Sin ti no podemos cumplir nada. Por lo tanto, puesto que has conocido nuestra campaña en el desierto, o sea que tú puedes hablar por nosotros. Desierto es mitbar, pero también se puede decir medaver. Medaver, atame adibur, atame medaver por nosotros. Tú hablas por nosotros. Y has sido como ojo para nosotros. Y sucederá que si vienes con nosotros, con ese bien que el Eterno nos beneficie, nosotros te beneficiaremos. O sea que si vienes con nosotros, a la final tú también vas a recibir recompensa. Seguimos, los hijos de Israel viajaron de la montaña del Eterno una distancia de 3 días, y el arca del Eterno viajaba delante de ellos una distancia de 3 días a fin de explorar para ellos un sitio de descanso. Y la nube del Eterno estaba encima de ellos de día de cuando viajaban del campamento. Sí, una distancia de 3 días recorrieron en un solo día, ya que el Santo bendito es deseaba hacerlos entrar inmediatamente a la tierra de Israel. El arca del Eterno viajaba delante de ellos en una distancia de 3 días. Este es el arca que salía junto con ellos a la guerra y en el cual estaban colocados los pedazos de las primeras tablas que Moshe había quebrado. El arca se adelantaba a ellos a una distancia de 3 días de camino a fin de prepararles el sitio para acampar. Ahí se sabe lo que trae aquí abajo, de que dice que en verdad Betzalel hizo dos arcas. Hizo dos arcas, que una donde guardaba las segundas tablas que Moshe recibió y la otra donde guardaba las tablas que había roto. Ahí es la primera, y entonces eso es lo que dice, que ellos llevaban el arca, pero ¿cuál arca? El que llevaba las piezas rotas, y con eso salían a la guerra. Y la nube del Eterno estaba encima de ellos de día. 7 días aparece escrito la palabra Anán, 7 veces, que es nube, en el resto de los viajes. Esto alude a las 4 nubes que los protegían por los 4 lados, una nube por encima de la cabeza, una nube, una debajo de sus cabezas o de sus pies, y una delante de ellos, cuya función era nivelar los terrenos elevados y elevar las partes bajas, así como matar a las serpientes y los escorpiones, todo lo que ve en el camino. El campamento, es decir, del lugar donde acampaban. Y sucedía que cuando el arca emprendía el viaje, Moshe decía, levántate, oh Eterno, y que tus enemigos sean dispersados y que hayan los que te aborrecen. Y cuando se sentaba decía, reposa, oh Eterno, sobre las miriadas de millares de Israel. Dice Rashi, y sucede que cuando el arca emprendía el viaje, Dios hizo señales divisorias para este relato, al principio y al final de él, a fin de indicar que este no es su lugar. Entonces, ¿por qué razón fue escrito aquí? Con el propósito de insertar una pausa entre un relato que contiene una calamidad y otro que también se refiere a la calamidad, como se declara en el capítulo talmúdico Kol Kitbea Kodesh. Levántate, oh Eterno, dice Rashi, como la presencia divina. Como la presencia divina iba por delante de ellos en una distancia de 3 días. Al decir esto, Moshe en efecto decía, detente, oh Eterno, y espéranos, y no te alejes de más de nosotros. Esto se halla en el Midrash Tanjuma, en el Parashat Vayakhel. Y que tu enemigo sea dispersado, estos son los que se reúnen contra ti. Y que huyan de los que se aborrecen, estos son los que persiguen a Israel. Los que te aborrecen, estos son los que odian al pueblo de Israel. Pues todo aquel que odia a Israel, en efecto, odia a aquel que habló y el mundo fue, o sea, el mismo Creador, como se declara con respecto a él, y los que te aborrecen han alzado la cabeza.
¿Y quiénes son ellos? El versículo dice, el siguiente dice que ellos son contra tu pueblo han tramado secretos. Reposo eterno, dice aquí Rashi, reposar, tranquilidad será para los malvados. La mirada de millares de Israel, este pasaje nos informa que la presencia divina no reside en el pueblo de Israel cuando hay menos de 22.000 judíos. Eso se debería del hecho de que la palabra rebabot, que se refiere a decenas de miles, está en plural y en sentido estricto. Entonces designa por lo menos a 2 decenas de miles. Con esto hemos terminado el capítulo 10. ¿Okay? Para empezar el capítulo 11, que creo que ya es el último de esta para allá. De Sarat Hashem. Que tengamos... no, la verdad no es la última, porque también tenemos también el capítulo 12 también de Sarat Hashem. Que tengamos buen día.